Patricia, otro de los temas que en todo caso en la Argentina también nos tienen muy preocupados es la situación de falta de diálogo que hay en la sociedad. Sin lugar a dudas. Más que falta de diálogo, hay un diálogo muy agresivo, un diálogo que está contenido con muchos insultos, con muchas agresiones, y que en definitiva implican la imposibilidad de alcanzar acuerdos, porque una sociedad debe funcionar con acuerdos, debe funcionar con equilibrios y debe funcionar con acuerdos a partir de esos equilibrios. Si no, no hay posibilidad de funcionar, esto es así. Eso es como todo, ¿no? La sociedad es como la familia. Si no hay acuerdos dentro de la familia, si no hay un diálogo constructivo, si fuera de las agresiones y demás, no anda la familia, no anda la sociedad y no anda absolutamente nada, ¿no? Claro, y en ese contexto, la gente de la Mesa del Diálogo de Santa Fe, que nació allá por el año 2000 aproximadamente, bueno, plantea una vez más la necesidad de que ese diálogo se vuelva a restablecer. Javier Haga es integrante de la mesa. ¿Cómo le va? Muy buenas noches, que dice gracias por visitarnos. No, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bien. Frente a esto que estábamos planteando como problemática para la sociedad, ¿qué es lo que ustedes están viendo y qué están sugiriendo? ¿De dónde se pueden tomar, en todo caso, para buscar ese diálogo que no existe? Bueno, parto de una buena noticia recibida recientemente, como es la carta del Papa Francisco a los integrantes de la Mesa del Diálogo, donde ahí reconoce, en víspera de cumplir la Mesa del Diálogo los 20 años de su creación, reconoce esta metodología que hemos llevado adelante, que es justamente lo que Héctor estaba mencionando. El diálogo, el respeto, pararse en las coincidencias y fortalecerse de las diferencias. Creo que ese ha sido el espíritu en estos 20 años para abordar los problemas que se han planteado en la Mesa del Diálogo, como ha sido la educación, el trabajo, la familia, la seguridad. Y por eso que creo que ha dado resultados, ha dado sus frutos, dice en la carta a Francisco, de los objetivos que se plantearon allá por diciembre del año 2004, que fue la primera reunión que se llevó a cabo en la Mesa del Diálogo. Si uno ve en todo caso lo que está pasando en distintos sectores de la sociedad, está viendo que no es solamente una cuestión de agresión en términos verbales, sino también esa agresión se transfiere en hechos concretos, puntuales. Los jubilados están sometidos a una situación de un salario realmente indignante, no digno. Y bueno, y tenemos el caso de las universidades como no es la última, pero el caso de las universidades como otro ejemplo muy significativo. Vos has sido decano de una facultad de Derecho, entiendo estás trabajando en la Universidad Católica hoy por estos días. No, sigo vinculados a la gestión de la Universidad Litoral. De la Universidad Litoral. Bueno, ¿qué ven en todo caso en esta situación? Muy bien, sí, justamente con respecto a eso, Héctor, hace unos días también la Mesa del Diálogo emitió una carta abierta vinculada a la problemática de la educación pública en general, que se está debatiendo, particularmente las universidades. Y lo que la Mesa del Diálogo en su debate, reflexión sobre el tema, decíamos, bueno, la verdad que de tantas agresiones verbales y físicas, de tanta mentira o descalificaciones, la verdad que nos estamos perdiendo la oportunidad una vez más de discutir a fondo el problema de la educación, que por otra parte es un problema que la Argentina arrastra hace bastante tiempo. Y el sistema educativo y el sistema universitario también en particular. Pero eso es lo que nos estamos perdiendo. No es que queremos evitar el debate, la educación, todo lo contrario. Promocionar y profundizar ese debate, pero me parece que de otra forma, de otra modalidad, como vos lo decías en la introducción. Quizás no tanto a los gritos, sino más bien pausadamente y con buenos argumentos, pero sobre todo con los objetivos que el país necesita o se debe plantear. Ahí en la carta dice muy bien que la educación, en la ciencia, en la tecnología o la innovación tecnológica, la Argentina se juega su futuro. Así lo ha quedado demostrado en muchos países del mundo que admiramos. Han sido países que han trabajado muchísimo estos temas. Repito, educación, innovación, tecnología, avance científico. Y creo que si planteamos el debate de auditoría sí, auditoría no,
hijos de rico en la universidad, hijos de pobre, yo creo que le estamos cerrando mal el debate sobre, repito, sobre la educación en general y el sistema universitario en particular. Sería bueno que en este debate de las universidades también podamos ampliar sobre qué sistema educativo tiene la Argentina y qué sistema educativo quisiera tener para estar acorde con lo que está pasando en el mundo. Ahora, vos estamos hablando, por ejemplo, estás hablando de la ciencia, que en este momento tiene una situación terrible. Hoy leía algunos titulares respecto de una ciencia en default en la Argentina, y a veces desde la sociedad misma es muy difícil llegar a un diálogo con el otro, ¿no? Y esto que planteábamos con Héctor al comienzo hablaba un poco a las claras de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que tienen respecto de esto que estamos planteando, más allá de la bajada o de la carta del Papa? Respecto de todo esto que estamos charlando, del diálogo, de la universidad, Yo creo que está en un panorama complicado, porque justamente lo que estamos viviendo como ciudadanos de este país no es justamente lo que el Papa pregona y aplaude a la mesa del diálogo como lo han hecho. No hay, no solamente en el tema educativo, yo creo que no hay un buen diálogo en muchos temas que el país está discutiendo. Este diálogo respetuoso, este acuerdo que vos mencionabas también, la necesidad de los acuerdos entre todos los partidos políticos. Al contrario, vemos partidos políticos históricos que se están desgranando, con grandes internas, un presidente que habla más desde la ironía o desde el grito o desde la ira, y no buscando ese acuerdo por su responsabilidad que tiene institucional, ese acuerdo entre los partidos políticos, que se respete el Congreso de la Nación, que se respeten los canales institucionales que prevé la propia Constitución. Yo creo que estamos viendo una situación compleja, preocupante. Esto también está a la mesa del diálogo. Y la mesa del diálogo, ustedes saben, representan a muchas instituciones que también internamente están discutiendo y viendo este panorama. El panorama es complejo, muy complejo, por lo que está sucediendo. A ver, si podemos interrumpir ahí en todo caso ese análisis, porque me parece significativo. Significativo que una democracia funciona, o por lo menos la tenemos entendida, con la constitución de partidos políticos que representan distintos sectores de la sociedad y pensamientos de la sociedad. Hoy esos partidos no están, vos dijiste están en crisis, yo creo que directamente no están, pero sí están expresiones sectoriales, por ejemplo el conocimiento, en cualquier proyecto que pueda plantear un país serio, hablabas vos de los países en los que nos podemos fijar, mirar, todos plantearon o le dieron el lugar de la ciencia y del conocimiento el primer espacio. Es decir, si nosotros queremos salir de la situación en la que nos encontramos, necesitamos que sean protagonistas directos de ese proyecto, del desarrollo de ese proyecto, porque tienen el conocimiento y porque además representan esa expresión. Por lo tanto, entiendo de que tal vez una salida futura contenga a los partidos políticos, contenga a los dirigentes políticos, pero contenga la participación de expresiones sectoriales mucho más arraigadas y mucho con proyectos concretos, no con habladurías, para decirlo así. Totalmente. Y ustedes recordarán, o corríjanme, pero los debates sobre educación, ciencia y tecnología en las campañas electorales nunca forman parte de las agendas de los partidos políticos. Y sin embargo es una de las claves fundamentales como para poder salir de un estancamiento, o si se quiere, salir de la pobreza. Que el 50% de nuestro país es pobre, y eso tiene que alarmarnos a todos, y nos interpela a todos, pero fundamentalmente a quienes tienen que tomar las decisiones políticas de un Estado, ¿no? Y creo que eso no está. Y también voy a decir otra cosa más, Héctor, que referida a la ciencia y la tecnología. Muchas veces estos parámetros educativos o parámetros de investigación se mira con la vara de lo que sucede en Buenos Aires, o cerquita de Buenos Aires. Y muchas veces se ignora lo que sucede o que se produce o que se investiga en el interior del país. Nosotros en Santa Fe tenemos un parque científico-tecnológico, Litoral Centro, muy importante. Yo creo que uno de los pocos con gran desarrollo, con gran capacidad de sus investigadores para investigar, para producir y poder exportar.
y que no se conoce en las esferas de la Ciudad de Buenos Aires, donde se toman las grandes definiciones. La otra vez hubo un debate en la Ciudad de Santa Fe sobre ampliar el terreno del Parque Tecnológico a partir del Consejo Deliberante. Y uno de los concejales decía, el 40% de lo que se exporta en la Ciudad de Santa Fe sale del Parque Científico Tecnológico. Y eso muchas veces no está en las tapas de los diarios, en los debates, y eso es muy importante. Quizás haya hacia adentro un problema de comunicación, ¿no? Y eso lo admitimos, de poder saber para qué, en qué le cambia a las personas, al hombre común, a la mujer, al hombre, en qué le cambia la ciencia, la tecnología o la educación. Y eso me parece que puede haber alguna falla de comunicación, pero le cambia mucho. Les puedo asegurar que la educación, la ciencia y la tecnología cambia a las personas, nos hacen mejores ciudadanos y por supuesto al país le va a ir mucho mejor de lo que nos va. Ahora, plantear estos debates sobre presupuesto, auditoría, sí, no, parece que estamos cerrando ahí el problema, o por lo menos para tener un proyecto serio como país. Sí, es más una chicana que una manera de debatir. Sí. Me parece que uno puede sintetizarlo de esa forma. Abonando la idea de que la ciencia debe tener un papel preponderante, yo imagino que una salida de esta coyuntura en la Argentina debe tener lo que se llaman los proyectos estratégicos, y esos necesitan de una elaboración. La discusión política de hoy muchas veces, vos lo decías en los términos en los que estaba planteado sectorialmente contra la universidad, pero los debates en la política son más de carácter personal que de ideas y de proyectos. Llama poderosamente la atención con la llegada de este gobierno particularmente, y esto es una afirmación mía, la llegada a la política de gente que no tiene idea institucional, que no tiene formación política y que no tiene proyectos. Entonces, yo creo que eso la gente lo tiene que ver porque las cosas están pasando, esto está quedando plasmado y las consecuencias sociales son muy graves. Absolutamente, Héctor, coincido con vos. Está llegando gente a lugares de toma de decisiones muy importantes en la vida, como ciudadanos y de ciudadanas, que no están preparados, no. Y peor todavía, peor es que no tienen estrategia como política de Estado. Y acá se va a las claras. Entonces se recurre muchas veces a las chicanas, a las descalificaciones, a la mentira, pero, a ver, concretamente, me gustaría discutir con el gobierno nacional a ver cómo cree que debe ser la política de Estado en materia científica, tecnológica, en materia educativa, para que, como él habla mucho a veces de competir en el mundo y tener buenos profesionales, bueno, a ver, este debate serio que está faltando, con racionalidad, sin gritos, sino con pausa, y escuchando a todos los sectores, no solamente digo los sectores universitarios, también en este debate al sector empresarial, ¿por qué no? Sí. A todos los sectores. A los emprendedores y a los sectores sociales, porque también necesitamos un equilibrio en lo porque todos, o sea, dentro de todos los actores, la sociedad es parte importantísima. Absolutamente. ¿No? Entonces, cuando por ahí hablamos de educación, hablamos de sanidad, hablamos de todo lo que estamos hablando, y la importancia de este diálogo, cuando desde arriba no existe eso, es imposible. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de gente que está dentro haciendo política que no tiene cultura política, hay algunos inclusive hasta que no tienen formación secundaria. Entonces vos decís, sin ánimo de desprestigiar absolutamente a nadie, pero ¿cómo es esto? ¿Cuál es el diálogo que estamos planteando si lo único que hay es como una venganza de... Hay una cuestión a lo mejor ideológica, entonces, y también lo vemos, ¿no? Desde otras perspectivas y dentro de... Bueno, es cierto lo que dice Patricia, que está el espíritu vengativo a la vuelta de la esquina, eso también es cierto. Pero eso es muy grave, porque atenta... Es muy grave, sobre todo desde el espíritu que ustedes tienen en la convocatoria. Es central, es un tema central. La cuestión cultural... Yo me acordaba,
hoy cuando venía para el canal, que vos incluso participaste de una filmación con uno de los más grandes actores argentinos, recordame como... Luis Brandoni. Con Luis Brandoni. Estuviste en una serie televisiva y fuiste parte del equipo de filmación. Digo, los actores argentinos, el cine argentino, la cultura en general también está agredida. Y ojo que ellos tienen muchas cosas para decir en lo que puede llegar a ser una síntesis de la sociedad. Porque las expresiones culturales unen, las expresiones culturales deciden muchas cosas en una sociedad. Y atacarlas tampoco tiene mucho sentido. No, absolutamente. Coincido en el análisis que hacen ustedes, porque atenta al sistema democrático, ¿no? Esa democracia que necesita de los consensos y del respeto de los disensos, ¿no? La Argentina pendular, ¿no? Es decir, la Argentina que pasa de un extremo a otro, de una Argentina extremadamente que el Estado lo tiene que hacer todo, a una Argentina y un Estado que no lo tiene que hacer absolutamente nada. Y nos falta ese equilibrio, en todo sentido, como política de Estado, pero también el equilibrio en la conversación, en el diálogo diario, en las políticas diarias que discute en la ciudad o en la provincia o en el país. Nos falta este equilibrio. Y quizás el sistema educativo puede contribuir, yo estoy convencido que puede contribuir muchísimo a esto, de enseñar a discutir, de enseñar a dialogar desde temprana edad, desde chiquito enseñar a encontrar puntos de equilibrio y admitir que el otro puede tener razón con sus argumentos. Eso ahí no está faltando. Y no esa Argentina de pasar de esa Argentina vengativa, como bien decías vos. Sí. Y es un problema gravísimo. Y fíjense, o sea, no soy yo quien lo dice, sino que uno hace un análisis hasta ahí avasallamiento de nuestra propia Constitución, de nuestros propios derechos. Totalmente. Ahí dice, perdón, muy bien lo que mencionó la Constitución. El ministro de la Corte, Horacio Rosati, que es nuestro santafesino, un profesor de la casa, dice: el mejor homenaje que le podemos hacer a la Constitución, porque estamos celebrando los 30 años de la reforma, es generar una cultura de apego a la ley, del cumplimiento de la ley. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer. Y me parece que son sabias palabras de alguien que está ocupando un rol institucional muy importante y que entiende que si no tenemos esta cultura de apego a la ley y fundamentalmente respecto hacia la Constitución, que es la ley más importante, y no va a ser difícil salir de los problemas que está la Argentina. El tema de la educación como instrumento unificador de una sociedad también es sumamente interesante. ¿Por qué? Porque los alumnos que van a la universidad tienen padres, tienen hermanos, tienen parientes, tienen novias, tienen lo que fuere, y eso no significa que se está hablando con un alumno, se está hablando con mucha gente que está atrás de ese alumno, atrás de ese profesor, en la escuela primaria también, en la escuela secundaria, razón por la cual la educación es un instrumento determinante. También la educación es un lugar que ha sido atacado absolutamente por el Poder Ejecutivo. La educación, podríamos hablar de las bondades de todo el programa. Incluye socialmente, culturalmente, garantiza la igualdad de oportunidades al que más tiene, pero sobre todo al que menos tiene. Nos hace mejores ciudadanos, nos hace ser trabajadores de los valores que una democracia necesita, como la solidaridad, el respeto a la ley, la igualdad, el respeto a la libertad y el apego a la ley. Eso genera la educación. Por eso no se puede solo medir en términos económicos, es decir, en términos de que si dan las cuentas para la educación. Ese es uno de los temas desde la parte más alta, ¿no? Porque está todo medido por números y si da o no da, pero mientras tanto los bolsillos están secos. Hay mucha gente, el tema de la pobreza, que en el Gran Santa Fe tiene un 60%. Mucha gente, nunca había visto tanta gente sacar de la basura. Nunca en mi vida. Totalmente. Está bien que yo soy joven, pero nunca lo había visto. No te hagas tan la joven. Bueno, pero sí, nunca lo había visto. En las puertas de los supermercados, que por ahí hay algunos supermercados que sacan los alimentos que no pueden vender porque se vencen o están vencidos, la gente los intenta agarrar. Sí, en otro periodo similar lo vimos en los 90. Yo en aquel entonces era estudiante y
nos costaba muchísimo Sí, sí, es cierto. sostener, particularmente en la universidad. Ya estaba estudiando en la Universidad Litoral y era dificilísimo, pero logramos superar eso. Y quería decir esto, que es una paradoja también, porque los países que el presidente admira, justamente esos países no ven ni la educación ni la ciencia ni la tecnología en términos de dar los números, cierran los números. Es una política de Estado que de eso... En eso hay una inversión. En eso hay una inversión, absoluta inversión. Y por eso están en esos lugares que están en esos países. Javier, te pregunto para redondear la conversación, ¿cuáles son los proyectos que tiene la Mesa del Diálogo en Santa Fe? ¿En qué están pensando, cómo actuar, cómo difundir y a partir de esa difusión lograr la cohesión que la sociedad necesita para buscar un camino? Los últimos temas que hemos tratado en las últimas reuniones de la Mesa del Diálogo han tenido que ver con siempre está presente el tema de la inseguridad y la interpelación a los poderes del Estado provincial para que eso no se deje de un lado. Surgió en una de las últimas reuniones también la necesidad, hablando de educación, de que el Estado municipal de la ciudad de Santa Fe continúe con aquella política de los jardines infantes. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Que fueron muy buenas en su momento y se dejó de un lado. Entonces se planteaba una zona norte de la ciudad de Santa Fe de poder llegar con esa política de Estado de los jardines infantes para que los chicos no solamente desde temprana edad tengan una cultura educativa, ingresar al sistema educativo, sino también para que las mamás y los papás puedan salir a trabajar en esa zona. Y eso estaba en la agenda de la Mesa del Diálogo. Y el tercer tema que estamos trabajando ahora es una mesa de diálogo también con acción, no solamente el diálogo, sino también con una acción concreta. El año pasado implementamos la Semana de la Solidaridad en diciembre. Nos propusimos recaudar dinero y alimentos no perecederos para llevarlos a los lugares y a los comedores más necesitados de la ciudad de Santa Fe. Este año nos estamos preparando con mayor tiempo y lo vamos a hacer. Ahora en noviembre hay una actividad muy importante, el dinero lo vamos a canalizar a través de Cáritas para que lleguen a los lugares que necesitan, y la Semana de Alimentos No Perecederos en diciembre. ¿Con qué objetivo? Para que estas fiestas navideñas en nuestro país, en nuestra provincia y particularmente en nuestra ciudad, Santo Tomé, Santa Fe, Santo Tomé, tengamos una mesa digna, todos los santafesinos, santotomecinos, tengamos una mesa digna de esta fiesta, que siempre diciembre es un momento, es un mes muy sensible, ¿no? Mucho calor y gran sensibilidad, pero a su vez que las fiestas nos puedan unir y poder soñar como soñamos todos los años de una Argentina mejor, de un país mejor. Bien, Javier, muchas gracias por venir y esperemos que realmente puedan concretar todo lo que se han planteado en la Mesa del Diálogo. Gracias a usted por esta invitación.